Continuando con las clases de programación avanzada en Java, en esta ocasión vamos a platicar acerca de los constructores. Ese sería el tema que es motivo de esta clase. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar acerca del tema, que serían constructores y la definición de constructores. Un constructor no es más que un bloque de código dentro de una clase que se va a ejecutar al crear un objeto de la clase. Cada vez que se crea un objeto de esa clase, se ejecutará el constructor. Al igual que los métodos, los constructores pueden recibir parámetros, aunque es muy importante ver que no tienen tipo de devolución y su nombre siempre es igual al de la clase. Esas serían como las características principales de los constructores. Por ejemplo, aquí tenemos la clase calc, como lo podemos ver en el inicio del ejemplo. En esta clase se define un constructor llamado igualmente, ¿verdad? Igualmente llamado calc. El modificador puede ser de tipo public, ¿verdad? Y se llama igual que la clase. Y este pues no recibe parámetros. Cuando se va a ejecutar ese bloque de código, lo que va a ocurrir es de que no se va a ejecutar con parámetros, ¿verdad? Esa va a ser la característica principal de este bloque de código. Pero también pueden haber constructores que reciben parámetros. En este caso, la clase test, que podemos ver por acá en el ejemplo, el constructor se ejecutaría cuando se construya un objeto test pasando como parámetro un número entero. Entonces, eso es lo que veríamos dentro de los ejemplos. Uno donde hay con parámetros y el otro en el cual se envía parámetros. Uno sin parámetros y otro con parámetros. Luego tenemos el constructor por defecto. ¿Qué pasa si no definimos ningún constructor en nuestra clase? El compilador automáticamente incluirá lo que se conoce como un constructor por defecto. Es un constructor que no tiene parámetros y tampoco tiene código. Es equivalente a un constructor con código. Si se define el constructor en una clase, el compilador ya no crea el constructor por defecto. Por ejemplo, en la clase test se está construyendo un constructor con el parámetro m, tal como lo podemos ver en el ejemplo. Tenemos un constructor con el parámetro m. Ya no existe un constructor sin parámetros, y si se intenta usar ese constructor sin parámetros da un error de compilación, porque ya no existe ese constructor sin parámetros. Eso provocaría un error de compilación, y eso es lo que ocurriría con un error de compilación. Luego de esto tenemos la sobrecarga de constructores. Los constructores, igual que los métodos, se pueden sobrecargar. Así podemos tener varios constructores en una misma clase que permitan inicializar objetos de forma diferente y siguen las mismas reglas que con la sobrecarga de los métodos. Se tienen que llamar obviamente igual con la clase y deben de diferenciarse por la lista de parámetros, tal como lo platicamos en el momento de hablar del tema de los métodos. Como se puede ver en la clase test, se puede tener sin parámetros, se ejecuta el constructor sin parámetros, ¿verdad? Con un parámetro o con dos parámetros busca el constructor al cual pertenece. Entonces acá tenemos uno que no tiene parámetros, entonces busca al constructor que no tiene parámetros. El siguiente tiene uno, busca su constructor, y el siguiente tiene dos parámetros. Por lo tanto, utiliza este constructor de dos parámetros y así sucesivamente. Luego tenemos las llamadas a otro constructor. Podemos llamar a un constructor desde otro constructor. Sí se puede llamar, tiene diferentes parámetros.
en algunas tareas en el constructor y en otro constructor ya están hechas otras tareas. ¿Por qué repetir las instrucciones si podemos llamarlo, verdad? Todo debería de poderse reutilizar. Para hacer una llamada desde un constructor a otro constructor, no usamos el nombre del constructor, usamos la palabra reservada this, tal como aparece por acá. En el ejemplo tenemos la clase test con 3 constructores. En el constructor sin parámetros, que es el que tenemos por acá, queremos hacerle una llamada al constructor con parámetro. ¿Cómo lo llamamos? ¿Verdad? Colocamos la palabra this y entre paréntesis colocando los parámetros. Dependiendo del parámetro que se indique, llamará al constructor que corresponda con ese parámetro. Entonces, dependiendo cómo está constituido el constructor, asimismo lo va a ir llamando, ¿verdad? Puede ser que llame al que no tiene parámetros, al que tiene 1, al que tiene 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Con this yo coloco, en este caso estoy colocando this y me va a dar un error y ahora lo vamos a ver por qué. En el ejemplo tenemos esta clase, ¿verdad? Test con 3 constructores. En el constructor sin parámetro queremos hacer una llamada al constructor con parámetro. ¿Cómo lo hacemos? Colocándole la palabra this. Muy importante, esa instrucción debe ser siempre la primera dentro del constructor. Es decir, si ese constructor test sin parámetros tuviera más instrucciones, se tuviera que escribir en la línea siguiente al constructor del parámetro. Por ejemplo, si se hace la llamada desde una instrucción del constructor, esto nos generará un error de compilación. Por eso es que da error por acá, porque la primera instrucción que se tendría que agregar sería la palabra this. Luego tenemos el bloque de inicialización instancia. Son bloques de código. Bueno, podemos decir que también, aparte de los constructores, se puede definir en alguna clase. No es una cosa muy habitual, pero se pueden construir los bloques de inicialización instancia. Son bloques de código que, como los constructores se ejecutan cada vez que se crea un objeto de la clase, y muy importante, siempre se debe colocar antes del constructor. Por ejemplo, si tuviéramos la clase test con un bloque de inicialización de instancia en la que se imprime ese mensaje bloque y además tuviéramos un constructor, si creamos 2 objetos de esa clase, en ambos casos se van a ejecutar primero el bloque de inicialización instancia y luego el bloque constructor. Se imprime el mensaje bloque constructor y luego una coma y bloque constructor. A diferencia de los estáticos, se ejecuta una vez en la vida de la clase los bloques de inicialización instancia. Se ejecutan con cada creación de objetos de la clase y esa sería la diferencia principal de este tipo de bloque. Pues tal como lo dice el ejemplo, estas líneas de código lo que imprimiría fuera bloque constructor, bloque constructor. Esa sería la definición. Ahora bien, vamos a ver los modificadores de acceso y su limitación con los diferentes objetos de una clase. En esta diapositiva vamos a fijarnos en la función y tipos. En primer lugar, vamos a presentar esta tabla que tenemos por acá, donde vamos a resumir los 4 modificadores de acceso que se pueden utilizar en Java y los elementos a los que pueden ser aplicados. Entonces, los modificadores lo que van a hacer es determinar la visibilidad de una clase y sus miembros. Dependiendo del modificador de acceso, asimismo, se puede tener diferente visibilidad. Existen 4 modificadores de acceso. El protected va a ser un tema de cuando estemos en el tema de herencia, que en la próxima clase ahí se va a ver. Public es de ámbito menos restrictivo y poco a poco en la tabla incrementar la restricción. Tenemos public,
sería el que es menos restrictivo. Luego tenemos el protected, luego sigue el default y por último tenemos el private. Se pueden utilizar con clases, atributos, métodos y constructores, tal como aparece en la tabla, salvo las combinaciones que se ven en la tabla. Por ejemplo, una clase no puede ser, nunca podría ser de tipo protected ni tampoco podría ser privada. Entonces por eso aparecen los no por acá, ¿verdad? Y como comentaba, protected lo vamos a ver así un poquito más a fondo en la siguiente clase. Si hablamos del modificador public, ¿verdad? Vamos a ver la utilización de este. Public puede utilizarse en una clase con cualquier miembro de la misma. Si revisamos la tabla, se puede usar con la clase, atributos, métodos y constructores. ¿Qué significa que algo sea público? Que puedo utilizarlo desde cualquier clase en su mismo paquete o en cualquier otro, es decir, visibilidad total a ese elemento, ¿verdad? Ese elemento tiene visibilidad total. Por ejemplo, nosotros tenemos este paquete P1 donde tenemos definida como pública la clase test, con su constructor también público y su método también público. Si en otro método, que sería P2, tenemos otra clase, obviamente, importamos la clase que queremos utilizar, podríamos crear objetos de esta clase, puesto que la clase es visible y el constructor también, y podríamos llamar a su método público. Eso es lo que significa que algo sea público, de visibilidad general. También podríamos utilizar o podría utilizarse con atributos. Se pudo haber tenido en el ejemplo un atributo público y por supuesto con el objeto punto, ¿verdad? Podríamos llamar a ese atributo. No es algo muy habitual que los atributos suelan ser públicos por temas de la encapsulación de los datos, que no sean visibles desde el exterior, salvo que sea a lo mejor una constante. Estas por sí suelen ser habitualmente públicas, ¿verdad? Las constantes. Entonces, en ese momento, pues se volvería de tipo público, pero no es algo habitual. Luego tenemos el modificador default. El modificador default es del ámbito por defecto. Significa que es el ámbito que se va a aplicar a un miembro de una clase o a la clase si no se indica nada. Es decir, la palabra default como tal no se utiliza, por eso está dentro de paréntesis. Y ese ámbito se le conoce default, porque es no poner nada delante del elemento, se le conoce como ámbito default. ¿Y qué implica el ámbito default? Implica que es visible ese elemento únicamente desde las clases que están en su mismo paquete. Si algo está definido con default, solamente será accesible desde las clases del mismo paquete donde se encuentra este. Por ejemplo, se tiene un paquete P1 con dos clases. Una es una clase test, que es pública, tiene un constructor llamado test, no tiene público, por lo tanto será ámbito default. El siguiente constructor sí es público y el método también tiene un modificador, por lo tanto también se considera default. Luego de esto, tenemos otra clase. La clase se llama T2. Esta está en su mismo paquete. Dentro del método tester podríamos crear un objeto de la clase test, lógicamente porque es pública y sin ningún problema se puede llamar el método porque es un método default y al estar en el mismo paquete lo podemos llamar. Se puede llamar o crear un objeto de la clase y el constructor de la clase test es default y como está en el mismo paquete, por eso se puede crear un objeto de ello. En el paquete 2 se tiene la clase otra, que está en un paquete diferente a la clase test.
pero lo importamos. Lógicamente se puede importar y lo vamos a utilizar. Entonces se podría crear un objeto de la clase test porque es pública, pero ojo, utilizando el constructor, que también sea público. Si intentamos construir un nuevo objeto, pero con el constructor que no es público y es default, pues esto produciría un error de compilación, puesto que el constructor no es visible. No se puede crear un objeto usando un constructor que solamente tiene ámbito de paquete. En el objeto, en el ejemplo de la clase test se creó correctamente, pero no podríamos llamar al método, generaría un error de compilación, puesto que el método tiene ámbito de paquete. Si se trata de llamar de un paquete diferente, el compilador no lo ve o no lo reconoce, por lo tanto es un error de compilación. Básicamente los errores de compilación es importante tenerlos muy en cuenta porque con respecto a ellos nosotros podemos verificar cuáles son los casos en los cuales nosotros vamos a tener ese error de compilación. Luego tenemos el modificador private. El método private significa que el miembro solo es accesible desde el interior de la clase. Digo el miembro porque esto no se puede aplicar a una clase. Se puede aplicar a atributos, métodos, incluso también a constructores. Los constructores, ¿qué sentido toma si fuera private? Por ejemplo, no permitiría crear objetos desde fuera de la clase, pero podría ser un constructor que sí podría ser llamado desde otros constructores de la misma clase con la palabra this, como ya hemos visto anteriormente. Normalmente private se suele utilizar con atributos para temas de encapsulación, es decir, proteger características de los tipos de objeto de manera que no se puedan llamar directamente a través del objeto y el punto, ¿verdad? Sino que sean para uso interno de la clase. Aquí hay algunos ejemplos donde los atributos private se pueden llamar desde cualquiera de los métodos de esta clase perfectamente, pero si desde otra clase yo creo un objeto en esta clase, mesa por ejemplo, pues no puedo con el punto llamar a los atributos porque son privados, que es el modificador que generalmente se suele utilizar con esos atributos para que sean de tipo privados. Si fuera ese el caso, pues también obtendríamos un error de compilación. Luego tenemos el tema de la encapsulación. La encapsulación es una característica de la programación orientada a objetos. Ya hablamos de la encapsulación durante las características del lenguaje Java, que fue una de las clases anteriores. Sin embargo, ahora vamos a volver a hablar de ello, centrados más a nivel de código. La encapsulación consiste o se basa en mantener como privados ciertos atributos que definen características de un objeto, de modo que el acceso a los mismos se realice de una forma controlada a través de métodos y constructores y así evitar que desde fuera del objeto se pueda intentar corromper el mismo asignándole valores inadecuados a dichos atributos. Por ejemplo, veamos, tenemos una clase mesa con dos atributos. En este caso no están definidos como privados, sino por el método default, que son largo y ancho. Desde otra clase se puede crear un objeto mesa y con la variable que apunta al objeto mesa se pueden asignar valores que el proceso negativos que no tendrían sentido asignarlos a ciertos atributos. Para evitar estas cosas se aplica el principio de la encapsulación, que consiste en, como su nombre lo indica, encapsular los datos, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo de encapsulación. Los datos o atributos, de manera que no puedan ser accedidos desde fuera de la clase, para eso se definen como privados, con el modificador private que vimos anteriormente. Era un objeto mesa desde otra clase, el punto no podrá acceder a dicho objeto, ¿verdad? Ni con el punto.
Hace referencia a una serie de métodos, por ejemplo, los métodos getter y setter, que se suelen ofrecer para poder acceder a una información de forma controlada. Por supuesto, también a través del constructor, para poder hacer una inicialización de los mismos. Por ejemplo, si recogimos el constructor de mesa recibiendo como parámetro el largo y el ancho, podremos, en vez de asignar directamente los valores que vengan como parámetro, hacer un control, es decir, si el largo es mayor a 0, entonces sí lo asigno. Los métodos setter y better se utilizan para obtener estos datos. Se utilizan en una pareja por cada uno de los atributos para poder asignar un valor al atributo y leer el valor del mismo. El getter se usa como get el nombre del atributo con la primera letra mayúscula del tipo de devolución del atributo. Los set con void nos nombran con set, ¿verdad? Nombre del atributo con la primera mayúscula reciben como parámetro el valor que se le quiere asignar. Evidentemente, como ya no se puede hacer una asignación igual, se tendrá que hacer a través del método set. Lo bueno es que podemos meter un control dentro de este método, de modo que si el parámetro que se intenta asignar al atributo no cumple las características, por ejemplo, no es mayor que 0, pues no se asigna, no se hará la asignación en este caso, si ese atributo es mayor que 0. Entonces, esa sería como la característica principal o condición para que se le pueda asignar valor al atributo, ¿verdad? Luego seguimos con el tema, un tema muy importante que sería la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es la que está presente en todos los lenguajes orientados a objetos y que nos va a permitir crear nuevas clases a partir de las clases ya existentes, de manera que las nuevas clases adquieran los miembros de las que ya existen. A la clase que va a ser heredada a la clase padre se le conoce como superclase, mientras que la clase que hereda a la hija se le conoce como subclase. Como se lleva a cabo la herencia en código utilizando la palabra extends, ¿verdad? Si utilizamos esta palabra, entonces así es como se da la herencia. En el ejemplo tenemos una clase que se llama clase 1, tiene una serie de métodos, atributos definidos, y tenemos que crear una segunda clase que herede a la clase 2 y se coloca clase 2 extends clase 1 automáticamente. Clase 2 adquiere todos los elementos definidos en clase 1. En este caso el método llamado método, ¿verdad? El beneficio principal de todo esto es la reutilización de código y esa es una de las características principales. Si quiero hacer una clase igual que otra que existe o añadiendo cosas nuevas, porque lógicamente la nueva clase puede añadir sus métodos propios, pues aplicarle la herencia para adquirir automáticamente todo lo que ya está definido en la clase existente y poder añadir las nuevas características, nuevos atributos, nuevos métodos, etc. Y para eso utilizamos la definición de herencia. Tenemos algunas consideraciones. Una clase solo puede heredar directamente otra clase. No existe la herencia múltiple, como en otros lenguajes de programación. En Java, no solamente cuando se usa extends a continuación, solo se puede ver en otra clase. Esa clase puede heredar otra y así sucesivamente. Varias clases pueden heredar la misma clase. Una clase padre puede ser padre de varias clases. Los miembros privados de la superclase no son accesibles directamente desde la subclase. Una subclase hereda todo lo que hay definido en la superclase, pero desde dentro de ella no se podría acceder a lo que sea privado en la clase. Bueno, eso sería en la clase padre. Lo privado solo es de uso interno en la clase donde se ha definido. En lo último es que si vamos a definir una clase que no queremos que sea heredada por otras clases, en el futuro la definiremos como final.
En el ejemplo se ve que la clase se definió como final y no se puede heredar. Si se intenta crear una clase con extends que herede la clase 1, se producirá un error de compilación al intentar definir una clase nueva que se llame final. Y estas serían las consideraciones más importantes hablando de la herencia. Ahora bien, tenemos por acá la herencia de Object. Existe en Java una clase que es heredada por todas las clases Java, directa o indirectamente, si defino una clase donde no heredo otra clase. Se trata de la clase Object. Si defino una clase en donde no heredo ninguna otra clase, es decir, que en mi clase no utilizo la palabra extends, implícitamente estoy heredando Object. Por lo tanto, al final concluimos con que todas las clases se heredan Object. En una clase hereda a otra, esta otra seguramente, si no hereda a ninguna, termina heredando Object también. Por lo tanto, todos los métodos que tenemos en la clase Object están disponibles en todas las clases de Java. Hay clases que lo sobreescriben, pero si no lo heredarán tal cual venga de Objects. Los métodos que se utilizan en Objects serían los métodos como toString, equals y hashcode, por ejemplo, ¿verdad? Si yo defino una clase en donde no heredo de otra clase, es decir, no utilizo la palabra extends, implícitamente estoy heredando. Por lo tanto, al final concluimos que todas las clases heredan Object, tal como lo había mencionado hace un momento. Muy bien. En esta diapositiva pues viene las preguntas para esta clase, en las cuales en la primera pregunta se nos presenta una clase con un constructor sin parámetros, luego un constructor con parámetro, el método main, y ahí se crea un objeto en la propia clase pasándole un entero como parámetro, y la pregunta es ¿cuál sería el resultado? Entonces, de estas respuestas que están por acá, ustedes tendrían que elegir la que creen conveniente. En la pregunta número 2 nos aparece una clase que encapsula los datos de un vehículo. Tiene un atributo, los métodos set, get, para acceder a dicho atributo, y nos pregunta qué acción debería aplicarse, hacer dentro de la clase para que se aplicara la encapsulación, ¿verdad? Y ahí pues se elige cuál sería la respuesta correcta. Luego tenemos la pregunta número 3. Nos aparecen dos clases que están en paquetes diferentes. Tenemos la C1.java, donde tenemos un paquete, una clase definida C1 con una variable en el paquete, con una variable pública acá y una variable privada S. Y luego tenemos otra clase C2.java en otro paquete diferente donde se importa el paquete P1. Una clase pública donde está el método main, donde se crea un objeto de la clase C1. Y la pregunta es, ¿cuál de las afirmaciones son correctas, ¿verdad? O son verdaderas. Entonces acá se tendría que elegir cuál es la correcta. Y en la pregunta número 4 tenemos también que habla de los constructores, ¿verdad? Y se dice cuál de las afirmaciones que tenemos por acá son las correctas, de acuerdo al código que vemos en la diapositiva. Asimismo, vamos a elegir la respuesta correcta. Tenemos la tarea, contesten las preguntas que encuentran en esta presentación, que en realidad son solo 4 preguntas. Envíe sus respuestas al espacio que encontrarán en la plataforma. Y pues acá dice que la última fecha para entrega es el día jueves, pero lo voy a dejar para el día viernes para que tengan un día más para hacerlo. Y por favor suben en la plataforma la solución de estas preguntas. Muy bien, si existiera alguna duda, pregunta o comentario,
Me pueden escribir por WhatsApp y yo con mucho gusto les estaré contestando cualquier duda que ustedes puedan tener. Esto sería todo por esta clase. Gracias por su atención y nos estaremos escuchando en la próxima clase.